Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar del que posiblemente fue el desfile más peligroso de toda la historia, y me refiero a la parada militar que llevó a cabo el Ejército Rojo ante el Kremlin y sobre la Plaza Roja para conmemorar el aniversario de la Revolución Bolchevique en 1941, justo en un contexto de bombardeos aéreos y con los alemanes avanzando imparables hacia Moscú. En vísperas del aniversario de la Revolución Bolchevique, la situación de Moscú no era nada halagadora y encima el futuro auguraba ser mucho peor. Veamos. Desde que Alemania invadió la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja en el verano de 1941, el ejército alemán había ocupado de manera imparable Bielorrusia, los países bálticos, Ucrania y algunas porciones del oeste de Rusia, sitiando Leningrado y Crimea, además de embolsar a docenas de ejércitos y capturar a más de 3 millones de prisioneros, a veces en espectaculares campañas como la Bolsa de Kiev. Cuando en otoño comenzó la Operación Tifón del Grupo de Ejércitos Centro con las vistas puestas en Moscú, de nuevo el Ejército Rojo sufrió una debacle colosal en la que 700.000 tropas soviéticas fueron aniquiladas en las bolsas de Vyazma y Briansk, sin obviar con que las vanguardias de los grupos Panzer se situaron para finales de octubre a una distancia de tan solo 150 kilómetros de la capital rusa, la cual recibió continuos bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana. Aquella situación de peligro para Moscú generó el pánico y la huida de 500.000 de ciudadanos hacia el este, como también de muchos cuadros del Partido Comunista que rompieron sus carnés y quemaron pilas de documentos comprometidos. A continuación se desató el caos y la anarquía, pues millares de moscovitas descontentos con el régimen salieron a la calle, así como también bandas de obreros armados y delincuentes comunes, los cuales asaltaron tiendas de alimentos y almacenes, saquearon las sedes de la policía del NKVD y mataron a golpes a varios políticos comunistas. Después de una semana de enfrentamientos callejeros en los que se registraron muertos por ambas partes, finalmente el orden fue restituido gracias a la llegada de numerosos contingentes de tropas policiales y de la temida división de Dzerzhinsky del NKVD, cuyos efectivos llevaron a cabo una brutal represión. La situación de crisis que acababa de vivirse en Moscú dio a entender a todo el mundo que ese año no se celebraría el aniversario de la revolución, por lo menos hasta que el 30 de octubre de 1941 el mismo Stalin preguntó al general Pavel Artemev, un comisario del NKVD encargado del distrito militar de la capital, acerca de qué planes tenía pensados para conmemorar la fiesta más importante de la nación. Tanto Artemev como los demás generales le recomendaron que no celebrase nada, pues se corría el riesgo de una incursión aérea por parte de la Luftwaffe que causara víctimas en la Plaza Roja y encima dejase a la Unión Soviética en una posición de ridículo internacional. Sin embargo, Georgi Zhukov, el famoso general, intervino en la conversación afirmando que sí sería factible llevar a cabo dicha festividad. De este modo fue como en tiempo récord, en poco menos de 6 días, se llevaron a cabo los preparativos para que todo saliese a la perfección y en la fecha programada. Dicho esto, comprobemos qué sucedió. Justo un día antes del aniversario de la Revolución, el 6 de noviembre de 1941, ya se organizó un primer desfile sobre la Plaza Roja, en este caso de las autoridades civiles y algunos batallones de obreros que marcharon junto a los muros del Kremlin. Aquella misma noche también se celebró un banquete a 33 metros de profundidad bajo la parada del metro de Mayakovsky, en la que se invitó a unos cuantos moscovitas a consumir unos alimentos muy suculentos, algo impensable para el ciudadano común. La velada tuvo lugar dentro de unos vagones en los que estuvieron presentes miembros del gobierno, del Politburó y del ayuntamiento, así como del propio Stalin, quien justo después de pronunciar un discurso de ánimo a todos sus invitados, de repente una formación de aviones de la Luftwaffe protagonizó un bombardeo sobre la capital que no afectó a la celebración, pero sí destruyó algunos edificios cercanos y mató a unos cuantos transeúntes. El desfile conmemorativo de la Revolución Soviética no comenzaría hasta las 8 de la mañana del 7 de noviembre de 1941, 2 horas antes de lo que solía ser habitual, con la pretensión de confundir a los alemanes, aunque lo cierto fue que la capital amaneció con el cielo encapotado y nuboso, lo que impediría actuar a la aviación enemiga. De hecho, el mismo Stalin, interpretando aquello como un buen augurio, expresó: "Los bolcheviques tenemos suerte.
Dios está de nuestra parte. La ceremonia comenzó con el mariscal cosaco Semión Budioni cruzando la puerta Spassky a caballo y sable en mano, seguido a poca distancia por el general del NKVD Pavel Artemev, quienes con sus corceles pasaron revista a una fila de soldados mientras gritaban: A continuación, estos dos mandos se reunieron con sus hombres junto al mausoleo de Lenin y bajo una tribuna en la muralla, presidida por Stalin, el ministro de Exteriores Vyacheslav Molotov, el político Lazar Kaganovich, el general Vladimir Sherbakov y el comisario armenio Anastas Mikoyan. Después de ofrecer Stalin un discurso en el que ensalzó el patriotismo del pueblo soviético, enseguida batallones de tropas de infantería desfilaron ante el Kremlin, a los que se unieron soldados a bordo de camiones y unidades mecanizadas, la caballería roja y escuadrones cosacos de diferentes tribus, piezas de artillería remolcadas y, por supuesto, columnas de tanques, la mayoría de los modelos T-34, pero también algunos T-60 y unos cuantos KV-1. La celebración no duró mucho tiempo por miedo a los bombarderos alemanes, por lo que justo después de atravesar los soldados la Plaza Roja, de repente torcieron describiendo una letra U mayúscula a la altura de la Catedral de San Basilio y enfilaron a través de la calle Gorki en dirección oeste para dirigirse directamente hacia el frente. Curiosamente, algunas de las unidades que participaron en el desfile alcanzaron las líneas alemanas esa misma tarde y se vieron empeñadas en combate durante los días siguientes, perdiendo la vida muchos de los soldados que tan solo unas jornadas atrás habían tenido el honor de circular en la Plaza Roja. Llegados a este punto, seguro a que más de alguno de vosotros os interesa saber qué es lo que dijo Stalin durante su famoso discurso en la Plaza Roja, con lo cual yo os lo voy a leer, aprovechando que uno de nuestros amigos del canal, Fernando Paz, que doy por hecho todos lo conocéis, lo ha plasmado en su último libro, este de aquí, Ante las cúpulas del Kremlin, Moscú, 1941, con la editorial HRM. Empiezo. Compañeros, combatientes del Ejército Rojo, jefes, funcionarios, políticos, obreros, partisanos. Os contempla el mundo entero como una fuerza capaz de vencer las hordas de bandoleros de los invasores alemanes. Os miran los pueblos encadenados de Europa como a los libertadores de la tiranía alemana. Por eso os digo que se os ha confiado una gran misión liberadora. Sed dignos de tal misión. Esta guerra es una guerra de liberación, una guerra justa. Os dan fuerza e inspiración en esta guerra los grandes ejemplos valerosos de vuestros antepasados: Alexander Nevsky, Dmitri Donskoy, Cosima Minin, Dmitri Pozarsky, Alexander Suvorov y Mikhail Kutuzov, y os ilumina la bandera gloriosa e invencible del gran Lenin. Destruyamos a los invasores alemanes, muerte a los ocupantes alemanes, larga vida a nuestro glorioso país, a su libertad y a su independencia, bajo la bandera del gran Lenin por la victoria. Y antes de acabar, como curiosidad, diré que en el anterior desfile a este de noviembre, es decir, en el del Día del Trabajador el 1 de mayo de 1941, participaron algunos oficiales del ejército alemán que fueron invitados aprovechando el pacto Ribbentrop-Molotov, a los que en un ambiente de cordialidad saludó el mariscal Semión Timoshenko. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su enorme y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, pues lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestros comentarios en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. ¡Adiós!